que se llama El Estado como aparato reproductor de la violencia contra las mujeres, donde presenta casos chilenos y otros de 8 países distintos de Latinoamérica y el Caribe para sustentar su posición de decir que la miopía de los estados frente a la arbitrariedad médica en torno al aborto, por ejemplo, son perpetuadores de alguna manera de la violencia de género. Está con nosotros Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, además esta discusión y este Día Internacional de la Mujer se da en nuestro país en un contexto bien particular, sí, que es la discusión, valga la redundancia, de esta ley que despenaliza el aborto en 3 causales, que va a ser a las 3:30 de la tarde en la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo evalúas ese contexto para discutir hoy día el informe de Amnistía? Es como el contexto preciso en realidad, porque es primera vez que vamos avanzando algo, al menos, en eliminar un factor de discriminación y de violencia contra las mujeres tan fuerte como es la criminalización total del aborto que tenemos en Chile desde el año 89. Y como tú bien dices, el informe busca justamente eso, de posicionar que las barreras que tienen las mujeres en América Latina y el Caribe, y en particular en Chile, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, son una forma de violencia contra las mujeres, y es violencia institucional en el que el Estado está contribuyendo a que se cometa esa violencia y a que se perpetúe. Ahora son realidades distintas, me imagino, porque Chile es uno de los pocos países en el mundo que tiene penalizado el aborto, y aunque hablemos de un continente igual, las realidades, me imagino, son distintas de acuerdo a los países que ustedes presentan. Las realidades son diferentes. La verdad es que la mayor parte de los países que tienen penalizado el aborto en todos los casos están en América Latina y el Caribe. Bueno, sí. Entonces, no somos los únicos en eso, en la región. Y de hecho hay más de un caso presentado, además del caso chileno, que es justamente una mujer que no podía acceder a un aborto pese a que quedó embarazada estando en medio del tratamiento contra un cáncer. Y hay casos también de República Dominicana y de El Salvador. De hecho, el caso de República Dominicana es bien interesante de mirarlo en comparación con el chileno, porque en el caso, ambos son casos similares. El de Chile es el caso de Tania. El de Chile es el caso de Tania, que ella se dio cuenta de que estaba embarazada cuando estaba en la mitad de un tratamiento contra el cáncer. El médico que la trató inicialmente básicamente la retó, le dijo que cómo se le ocurría quedar embarazada en esas condiciones, que fue el primer maltrato que recibió. Y luego no le dio mayores soluciones, le dijo que no le podía interrumpir el embarazo y que no se preocupara, que todo iba a estar muy bien. Es más, le dijo que si abortaba la iba a denunciar. Exactamente. Entonces, finalmente sucedió que ella tenía los medios económicos y logró encontrar un médico y una matrona que la apoyaron para poder interrumpir su embarazo ilegalmente, digamos, y de hecho Tania ni siquiera es su verdadero nombre, precisamente para protegerla, y lo hizo en una clínica privada en condiciones razonables de asepsia. Quedó registrado como una operación de quiste. El caso de República Dominicana, en cambio, es el caso inverso, y es una mujer que también le diagnosticaron leucemia estando embarazada, y en el caso de ella no tenía los recursos económicos, y finalmente los médicos se demoraron tanto en ponerse de acuerdo si era posible iniciarle el tratamiento contra la leucemia o si esperaban a ver qué pasaba con su embarazo, que finalmente el tratamiento empezó tarde y ella terminó falleciendo. Entonces, un poco una de las cosas que muestra el informe es que en esto para las mujeres hay mucho de lotería, y que tiene que ver con si tienes o no tienes plata para acceder a los recursos, a los servicios que necesitas, y si tienes o no tienes la suerte de encontrar un profesional de la salud, una autoridad específica, una persona que te apoye en hacerlo. Porque si no, finalmente lo probable es que vas a quedar a merced de decisiones de terceros que desde sus convicciones te van a imponer qué es lo que tienes que hacer en esas circunstancias. Y a esa lotería, que es la tesis de ustedes, te somete de alguna manera al Estado al no garantizarte ese tipo de derecho, y ustedes lo ponen en el informe a modo de ejemplo también, y para partir, que a veces puede ser casi hasta discursiva esa posición de un Estado con las mujeres, y ponían el caso del virus Zika. Sí. Ponían el caso del virus Zika y este llamado que hicieron las autoridades en determinados países a las mujeres a no embarazarse, que a juicio de ustedes de Amnistía es irrisorio y es violento directamente. ¿Por qué? Porque en los países de los que estamos hablando, muchas veces las mujeres no tienen Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Colombia. Son países en los que las mujeres en la práctica no tienen la posibilidad o el control total de no quedar embarazadas. Estamos hablando de una región donde, de acuerdo a los datos que manejamos, aproximadamente la mitad de los embarazos son no deseados o no planificados. Y esto tiene que ver, por una parte, con
la falta de información y de acceso a métodos anticonceptivos o de planificación familiar, y también tiene que ver con los niveles de violencia sexual, que muchas veces esos embarazos no deseados no es porque la mujer no se cuidó, es porque fue violada y ella no tenía cómo prevenir aquello. Entonces, finalmente ponerle en las mujeres la carga de no te embaraces para prevenir el virus, claro, las mujeres no tienen el control real de eso, por una parte, y por otra parte, ¿por qué ponerle toda la carga a ella y no también a los hombres que están detrás de ese embarazo? Ahora, yo sé que el informe de ustedes releva y recauda este tipo de casos que tienen que ver particularmente con esta arbitrariedad médica, esta lotería médica en torno al aborto puntualmente, pero imagino yo que los estados tienen mucho más que hacer en torno a la eliminación o a la prevención de la violencia de género, de la discriminación, de todo lo que pasa en el mundo con las mujeres, más allá de tener o no tener una ley de aborto, que cualquiera podría decir, ahí no parte ni termina el tema probablemente, ¿no? Absolutamente, y de hecho el informe no solamente da cuenta de casos vinculados a aborto, hay por ejemplo casos de esterilizaciones forzadas, que es otra forma de imponer ese tipo de decisiones a las mujeres. Y como finalmente todo esto, todas las violencias contra las mujeres, sea la violencia intrafamiliar, la violencia que puedes recibir en la calle, en el ámbito laboral. La violencia que representa tener un sueldo inferior cuando haces la misma pega de un hombre, por ejemplo. Y en todo el ámbito de la salud, que es en lo que se pone el foco el informe, finalmente lo que hay debajo es discriminación. Es una profunda discriminación contra las mujeres y una perpetuación de estereotipos de género y de cuál debiera ser el rol de la mujer en la sociedad. Y eso es finalmente lo que subyace a todo esto y lo que los estados debieran tomarse en serio para combatirlo, y en vez de seguir validando legislaciones, políticas públicas o prácticas que lo que hacen es validarlo de alguna manera. Ya, pero a juicio de ustedes eso sería aborto libre, ¿cómo se le llama? Aborto para todos, y ahí se soluciona todo tipo de discriminación. En ningún caso, no. Va mucho más allá. Primero, o sea, creo que tiene 3 niveles, digamos. Un nivel es la legislación, que no es... Para Amnistía Internacional, el mínimo en materia de aborto, por ejemplo, sería que estuviera despenalizado en todos los casos y que se garantizara a la mujer accesos seguros y asequibles de aborto, al menos en las 3 causales de las que se está hablando hoy día, si así lo desea. Ya, o sea, en el caso de Chile hay un avance notorio a juicio de ustedes. Estamos hablando en la medida que se apruebe un proyecto de ley. Recién en una comisión en la Cámara, falta harto trámite, pero ya está ahí. Sí. Y se plantean efectivamente 3 causales: la violación, el riesgo de vida de la madre y la inviabilidad. Claro, pero que sigue siendo delito en otros casos. Y a nuestro juicio debieras dejar de ser delito el aborto en todos los casos. Ya, pero es un piso mínimo para ustedes que es un primer paso. Ya, sí, es un primer paso importante. Ahora, no es el único tema legislativo, o sea, lo que tiene que ver con el ejercicio en general de los derechos sexuales y reproductivos no se limita al tema del aborto, tiene que ver con educación sexual, tiene que ver con información y acceso a la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia, que son temas en los que se ha ido avanzando de a poco, pero que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en el ámbito de la educación. Y por eso yo decía, son 3 niveles. O sea, uno es el ámbito legislativo, el otro es el ámbito quizá previo, que tiene que ver justamente con la educación de niños y niñas, la educación de jóvenes, la educación de funcionarios llamados a implementar las leyes, para ir justamente eliminando estas discriminaciones, estereotipos y desconocimiento que hay sobre los derechos. Y la tercera pata es como la posterior, que tiene que ver con la implementación de las leyes y que haya recursos efectivos para las mujeres, para que si se les violan los derechos que están garantizados en la ley y en los tratados de derechos humanos, tengan la posibilidad de reclamarlo, de ir a la justicia, de exigir responsabilidades y de recibir reparación. ¿Cómo miran ustedes puntualmente, y volviendo al tema del aborto, centrándonos un poco en eso a propósito de la discusión que se está dando hoy día en Chile, la causal de la violación, que es sin duda la que genera tal vez más discrepancias, más polémicas, la que ha retardado más el debate en la Cámara de Diputados, porque se han puesto varias indicaciones, el caso del acompañamiento de las mujeres y un montón de otras cosas, la denuncia, por ejemplo. En el caso de la violación y como causal de aborto, ¿ustedes cómo ven precisamente eso? Porque para algunos es decir, o sea, si a una mujer la violan, lo mínimo que tenga el derecho a abortar, pero para otros es decir, darle chip libre al delincuente que la violó, si es que no se denuncia, es dejar a la mujer sola, de todas maneras. ¿Cómo ven esa causal precisamente, digamos?
O sea, primero decir que para nosotros es fundamental que esa cláusula se incluya en la ley que se apruebe definitivamente. Desde la perspectiva de los derechos humanos, obligar a una mujer que ha sido violada, peor si es una niña, a continuar un embarazo contra su voluntad, es equivalente a tortura. Y es tortura que el Estado le está imponiendo a esa mujer. Ella debiera poder decidir libremente, o sea, dentro de todo lo que significa para ella el sobrevivir a una violación, ella tiene que tener la posibilidad de decidir libremente e informadamente cuál es la mejor manera para ella, individualmente, para poder superar lo que está viviendo. En ese sentido, por supuesto que es importante que se investigue la violación, pero no debiera haber una obligación para la mujer de denunciar. ¿Y cómo se hace entonces? Son cosas separadas. O sea, en el fondo no puedes condicionar una cosa a la otra, porque finalmente tiene que ver, de nuevo, con los derechos de la mujer. La posibilidad, es importante que se investigue, pero no puedes obligar a una mujer a someterse a un juicio donde muchas veces va a ser revictimizada, donde muchas veces se la va a cuestionar a ella de por qué fue violada, y que finalmente eso se condicione a que más encima tenga que pasar por todo eso para poder llegar a abortar, es seguirla básicamente torturando. Entonces tienen que ser cosas que se miran de manera separada. Pero hay un punto, porque tienen también razón quienes dicen, si la mujer va, se practica el aborto atendiendo a esta causal, en el caso en que Chile llegara a existir esta legislación, y decide no denunciar, el violador pasó a la historia, digamos, nadie lo conoce, nadie lo juzga, nadie lo investiga. Entonces, ¿cómo se consigue ese punto intermedio, que es el que ponen sobre la mesa los detractores de esa causal? Uno de los puntos que ponen sobre la mesa. Es que, o sea, creo que lo importante aquí es que se miren como dos problemáticas separadas, en el sentido de, por supuesto están entremezcladas, pero me refiero en términos de cómo se abordan. ¿Ya? Porque el combate de la violencia hacia las mujeres requiere de una serie de acciones y que tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres, con la confianza que esa mujer tenga en los resultados que pueda tener la denuncia. Muchas veces estas mujeres han hecho denuncias antes que no han llegado a puerto, entonces ¿para qué voy a estar denunciando? Y por eso mencionaba el tema del acceso a la justicia. Si se fortalece la posibilidad de la mujer de denunciar, la confianza que tenga la mujer en las autoridades para hacer la denuncia y que realmente se tome en serio, que tenga las medidas de protección para, si es que estamos hablando del ámbito familiar, que tenga la posibilidad de irse y de tener protección en otro ámbito, obviamente las denuncias van a irse incrementando. Pero mientras eso no se corrija, o sea, obligar a una mujer a denunciar no es el camino es generar las condiciones para que las mujeres realmente se atrevan y tengan la posibilidad de acceder a la justicia cuando han vivido cosas así de brutales. Ustedes en este informe que se llama El Estado como aparato reproductor de la violencia contra las mujeres, que fue presentado ayer en el contexto y en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿cómo evalúan en concreto al Estado chileno? Primero, hacer la diferencia, me imagino, en que no estamos hablando de gobierno, ¿no? ¿O sí? ¿Y cómo evalúan en concreto a nuestro país, a nuestro Estado, más allá de los casos, más allá de los hechos puntuales que relatan en el informe? Sí, estamos hablando de Estado, va más allá del gobierno de turno, o sea, las obligaciones de derechos humanos son a nivel de Estado y sea quien sea el gobierno de turno, existe la obligación de respetarla. Y claro, Chile todavía tiene puntos negros importantes o de deudas que tiene con sus obligaciones de derechos humanos. Más allá del aborto, que ya lo hemos comentado. Más allá del aborto, los índices de violencia intrafamiliar y de femicidios siguen siendo un asunto que no termina de mejorar, pese a que tenemos ahora una ley de femicidio, los números no han cambiado sustantivamente en términos de la cantidad de femicidios. O sea, no bastaba con rotular como femicidio el asesinato de una mujer, claro, parece. Es un primer paso en el sentido que al menos se está visibilizando mucho más y se está llevando un conteo mucho más claro de las situaciones que se producen, pero hay todavía una deuda ahí. Y lo otro es a nivel más amplio lo que comentábamos antes, o sea, una cosa que siempre repetimos mucho es que no podemos hablar de aborto sin hablar de derechos sexuales y reproductivos a nivel más amplio, ni tampoco podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos excluyendo el tema del aborto. Sí, claro, que ahí tiene que ver con el acceso y con un montón de otras cosas. Tiene que ver con la educación sexual, tiene que ver con el acceso a información de planificación familiar, el acceso a anticoncepción y en el fondo todo lo necesario para que los embarazos no deseados puedan efectivamente prevenirse y que finalmente, de nuevo, tiene que ver con las medidas también de combate
contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. Chile en el concierto internacional y más allá del concierto latinoamericano, ¿en qué pie está en este tema del Estado como reproductor de la violencia contra las mujeres? Porque claro, uno puede dividir el mundo en varias partes. Uno piensa en África, por ejemplo, y tiene la sensación de que Chile va a estar mejor, pero en una de esas no. Piensa en Latinoamérica y también cree que, porque tenemos esta sensación de que somos mejor que otros en casi todo, ¿no? Pero si uno lo mira así como en contexto, a nivel global, Chile. O sea, ya hemos hablado varias veces del tema del aborto y ese es uno evidente. O sea, la cantidad de países que criminalizan el aborto en el mundo son no más de 7. Y la mayor parte de ellos... Incluyendo el Estado Vaticano. Claro. Y la mayor parte de ellos están en América Latina y el Caribe. Y Chile es uno de ellos. Y eso es algo que en otros países parece casi como... ¿Pero cómo? O sea, si yo tenía a Chile por un país como desarrollado y todavía tienen esto. Y ese es quizá el punto más obvio. Y que de hecho desde las recomendaciones que han hecho distintos comités de Naciones Unidas cuando revisan el cumplimiento del Estado de Chile respecto a estos tratados de derechos humanos, todos han hecho la recomendación de despenalizar el aborto, al menos en las 3 causales. Yo diría que ese es el punto en el que Chile tiene los ojos más del mundo, mucho más puestos, digamos. Sin perjuicio de todo lo demás que hablamos, que no es el único punto de deuda, digamos. El hecho que haya una mujer presidenta por segunda vez en la historia de Chile es la misma, pero es la segunda vez que llega a la moneda una mujer. ¿Hizo diferencias en el Estado chileno? Creo que algunas. De hecho, que se haya presentado el proyecto de ley de aborto es un avance, es una primera vez que pasa. La creación del Ministerio de la Mujer eventualmente podría dar frutos en el futuro de tener mejores políticas públicas y eso, pero no creo que sea necesariamente una relación directa. O sea, creo que no necesariamente porque haya una mujer en el gobierno es algo que inmediatamente va a significar un cambio. Pero sí hay ahí un asunto de expectativas, no solo de hay un las asunto de expectativas, Chile, sino así como y hay un asunto de señal también. O sea, las niñas hoy, que nacen hoy día y que van a saber que hace no tanto tiempo atrás hubo una mujer presidenta, eso ya es una diferencia para ellas también, de cuál es su mundo de posibilidades en el fondo. ¿Estos informes Amnistía los presenta a los gobiernos en este caso? O sea, el gobierno de Michelle Bachelet tiene este informe en su mano, ¿lo va a tener? Lo va a tener y también además el informe contiene un llamado al sistema interamericano de derechos humanos, precisamente con la